Esta es la prisión más vigilada de México. Altas cercas de malla, enormes torres de vigilancia. La zona es de exclusión aérea. Esta prisión se considera ineludible. Sin embargo, hoy, alguien escapará. Este alguien resulta ser el narcotraficante más poderoso del mundo, el Chapo. No usará ninguna violencia, ni escalará la cerca. Todo lo que hará será entrar a una ducha y desaparecer. Esta es la historia de cómo el Chapo se convirtió en uno de los narcotraficantes más exitosos en la historia de la humanidad, cómo fue perseguido por las autoridades durante décadas y cómo escapó de ellas una y otra vez. Y es la historia de cómo una entrevista con un actor de Hollywood y un motor de coche fallido finalmente lo derribaron. Sobre el marihuana. Y campos de amapolas, una tradición familiar. Desde joven, el Chapo es extremadamente ambicioso. Se hace amigo de grandes nombres en la escena local del narcotráfico, decidido a ascender en las filas del crimen organizado mexicano. Primero, se convierte en un llamado solucionador de problemas. Siempre que un cargamento de drogas falla en su horario, el Chapo elimina a la persona responsable. Su actitud intransigente lo hace confiable, y se acerca mucho al capo del cartel de Guadalajara. Cuando arrestan al jefe, el Chapo mantiene el negocio en funcionamiento y finalmente establece su propia organización con otros traficantes, el Cartel de Sinaloa. Organiza aviones, camiones y trenes para entregar cocaína y heroína en los Estados Unidos. E incluso construye túneles fronterizos, una habilidad que será útil muchos años después. En esos primeros años, un incidente realmente pone al Chapo en el mapa. Este es Juan Jesús Posadas. Es el arzobispo de Guadalajara y un cardenal, uno de los rangos más altos en la iglesia. Posadas es un hombre popular. Aboga por los pobres y condena públicamente el tráfico de drogas. En este momento, se dirige al aeropuerto para encontrarse con un embajador del Vaticano. Al mismo tiempo, el Chapo y sus guardaespaldas llegan al estacionamiento. Están aquí para tomar un vuelo a la ciudad turística de playa de Puerto Vallarta, uno de los lugares favoritos del Chapo para divertirse. No sabemos exactamente qué ocurrió después en este estacionamiento. Una cosa que sabemos con certeza. Sin embargo, el cardenal no sobrevivirá. Esta es la versión oficial. Estos hermanos manejan una operación de narcotráfico desde Tijuana. Están en guerra con el Chapo y su cartel. Pelean por el territorio del narcotráfico y de alguna manera se enteran de que el Chapo va a estar en el aeropuerto ese día. Entonces, uno de los hermanos y un grupo de pistoleros se apresuran allí para emboscarlo. Cuando lo ven a él y a sus guardaespaldas, salen de sus autos y abren fuego. El Chapo y sus hombres corren hacia el edificio de la terminal, protegiéndose detrás de los coches en el estacionamiento. Llueven balas, pero de alguna manera logran escapar sin ser alcanzados. El fallido asesinato deja 7 personas muertas, entre ellas el cardenal. Esta es la versión de los hechos que las autoridades informarán públicamente. Posadas fue atrapado en el fuego cruzado. Mal momento, mal lugar. Pero hay dudas sobre esta historia. Su muerte no parece una coincidencia. Los expertos forenses dirán más tarde que es probable que los pistoleros mataran al cardenal deliberadamente. Le dispararon 14 veces, a corta distancia. Más tarde, el oficial sugirió que el pistolero había confundido los coches. El Chapo conduce regularmente un Mercury Grand Marquis blanco, el mismo modelo en el que se sentaba Posadas ese día. Los pistoleros pensaron que era el coche del Chapo y abrieron fuego, pero el cardenal llevaba su sotana cuando le dispararon. No estaba vestido en absoluto como un narcotraficante. Si los pistoleros lo mataron a quemarropa, ¿cómo pudieron haberlo confundido con el Chapo? Años después, el sucesor de Posadas hará una acusación seria. Afirma que el asesinato del cardenal fue un crimen de Estado. Fue un crimen de Estado, perpetrado por la Policía Judicial Federal, es decir, por la policía de la PGR. Él cree que la policía llevó a cabo el asesinato para el gobierno mexicano. Posadas había acusado a funcionarios del gobierno de tener vínculos con estos carteles. Hasta el día de hoy sigue siendo un misterio.
¿Qué pasó realmente en 1993 en el aeropuerto de Guadalajara? Esta es la esposa del Chapo, sus hijos y uno de sus socios más cercanos. Hace solo 2 meses, el Chapo fue capturado y llevado a la prisión de máxima seguridad de Altiplano. Ahora el grupo está trabajando en un plan para sacarlo. Comienzan adquiriendo una propiedad antigua, a 1 kilómetro de la prisión. Luego, compran un almacén viejo cercano. Allí, almacenan armas en una camioneta blindada. Después contratan trabajadores para un trabajo muy específico: excavar un túnel sofisticado. En 1993, después del tiroteo en el aeropuerto de Guadalajara, el gobierno mexicano puso una recompensa por el Chapo. Solo tomó 2 semanas hasta que fue encontrado y arrestado. Él niega ser responsable de la muerte del cardenal. Insiste en que él era el supuesto objetivo del tiroteo. Finalmente, las autoridades le creen. No lo acusan de homicidio, solo de tráfico de drogas. Es sentenciado a 20 años en una prisión mexicana, pero sigue dirigiendo el cartel de Sinaloa desde la cárcel. A través de sus abogados, pasa órdenes a sus aliados más cercanos. No necesita estar en la habitación para mover los hilos. Su imperio funciona con instrucciones susurradas y movimientos cuidadosamente coordinados. A veces, el verdadero poder es remoto. Con AnyDesk, puedes acceder a cualquier escritorio desde cualquier lugar. Funciona con todas las principales plataformas: Windows, Mac, iOS, Linux, lo que tengas. Completamente seguro y con un rendimiento de primera. AnyDesk es una herramienta perfecta si quieres trabajar en el soleado México por un tiempo sin llevarte tu enorme escritorio contigo. La gente de nuestro equipo literalmente lo usa todo el tiempo. La conexión de AnyDesk es tan rápida que a menudo parece que estamos sentados en nuestro PC en casa. También es perfecto si quieres ayudar a tu amigo o colega a resolver un problema de software de forma remota, sin retrasos, sin límites, sin intermediarios y manteniendo la privacidad de los datos. Visita anydesk.com/fern para mantener tu imperio funcionando desde lejos, en cualquier configuración, en cualquier lugar. En 2001, el Chapo se cansa de la vida en prisión. Además, la Suprema Corte de Justicia de México acaba de aprobar una ley que facilita la extradición de criminales como él a los Estados Unidos. Es hora de salir. La versión oficial de su primera fuga de prisión es espectacular. Supuestamente soborna a un guardia que lo ayuda a subirse a un carrito de lavandería. El guardia luego empuja el carrito fuera de la celda, por los pasillos y a través de una puerta sin vigilancia hasta el estacionamiento. El Chapo salta y se mete en el maletero de un coche. El guardia se sube y conduce hasta la puerta exterior de la prisión. Después de un rápido registro, el coche pasa sin problemas. Nadie revisa el maletero. Pero de nuevo, esa es solo la versión oficial. Varios autores y periodistas no la compran. Uno argumenta que los puntos de control de la prisión estaban equipados con sensores de calor y movimiento capaces de detectar cualquier ser vivo, incluso un gato. Eso significa que las alarmas se habrían activado. En cambio, los periodistas sugieren que el Chapo pudo haber salido de la prisión vestido con un uniforme de policía, escoltado por otros oficiales corruptos. De una forma u otra, la corrupción sistémica probablemente desempeñó un papel, y el Chapo aprovechó su recién ganada libertad. En los años siguientes, el panorama de los carteles mexicanos cambia drásticamente. En 2002, el líder del cártel de Tijuana es asesinado en un tiroteo con la policía. Uno de los hermanos que supuestamente había intentado asesinar a El Chapo en el aeropuerto. Un año después, el líder del cártel del Golfo es arrestado. 2 carteles importantes están ahora sin liderazgo. El Chapo ve una oportunidad. Avanza hacia los territorios de Tijuana y del Golfo, desencadenando combates brutales. Nuevo Laredo, un área a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, prácticamente se convierte en una zona de guerra. Antiguos soldados del ejército mexicano comienzan a trabajar para el Chapo. Se enfrentan con lo que queda del cártel del Golfo, cuyos combatientes principales fueron entrenados parcialmente por los Estados Unidos. Al principio, la violencia resulta en más de 1000 muertes, muchas de ellas civiles, y eso es solo el comienzo. En 2006, Felipe Calderón se convierte en el nuevo presidente de México. Decidido a combatir el crimen organizado, declara la guerra a los cárteles y despliega al ejército. La violencia se intensifica dramáticamente. Entre 2007 y 2014, más de 160,000 personas murieron en el transcurso de la guerra contra las drogas en México. En estos años de derramamiento de sangre, el Chapo asciende, se convierte en el criminal más buscado del mundo, transformando el cartel de Sinaloa en una de las organizaciones criminales más poderosas de la historia. Se convierte en el principal proveedor de drogas a los Estados Unidos: cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. El cartel del Chapo opera en 50 países y genera miles de millones de dólares en ganancias cada año. A su vez, el Chapo se vuelve extremadamente rico, eventualmente apareciendo en la lista de los multimillonarios de Forbes. No es de extrañar que sea difícil mantenerlo encerrado. El comando de rescate del Chapo necesita saber la ubicación exacta de su celda, así que introducen de contrabando un reloj con GPS en su celda, disfrazado como un alimento. Ahora los trabajadores saben en qué dirección necesitan cavar. Durante el transcurso de un año, cavan un túnel sofisticado.
una construcción compleja y cuidadosamente planificada, que cuesta aproximadamente $5 millones. El túnel tiene 1,5 kilómetros de largo y 1,70 metros de altura. Está reforzado con un marco de madera. Hay luces e incluso un sistema de ventilación. Cavar un túnel genera mucha tierra, por lo que los trabajadores construyen un sistema de rieles con una motocicleta adaptada para mover la tierra fuera del túnel. La construcción también se supone que funcionará como un vehículo de escape más adelante. Pero, ¿cómo terminó el Chapo en el altiplano en primer lugar? Andrew Hogan es un agente de la agencia antidrogas. Quiere derribar al narcotraficante más poderoso del mundo, quizás de la historia. Actualmente, está buscando aliados, pero pronto descubre que no hay un grupo de trabajo, ni un equipo, ni siquiera un solo agente federal asignado para llevar a El Chapo ante la justicia. Entonces toma una clase de español y se prepara para mudarse a México. Mientras tanto, uno de los colegas de Andrew en Estados Unidos logra obtener el PIN del BlackBerry de El Chapo, gracias a alguien de su círculo cercano. Rastrean su teléfono hasta el lugar de vacaciones, Cabo San Lucas. El colega llama inmediatamente a Andrew. Están emocionados, y entonces pasan la información a las autoridades en México. La DEA y la policía mexicana se dirigen rápidamente al lugar donde supuestamente se esconde El Chapo, pero no se le encuentra por ningún lado. A continuación, reducen la señal del teléfono del Chapo a una de las 3 mansiones cerca del resort, Cabo San Lucas. Esta vez, acertaron. Está allí. Pero antes de que lleguen las fuerzas, El Chapo simplemente escapa por la puerta trasera. De alguna manera, llega a una pista de aterrizaje, viaje sin ser atrapado, y es llevado a un lugar seguro. El Chapo siempre parece estar un paso adelante. Constantemente cambia sus tarjetas SIM y teléfonos y simplemente supera a las autoridades. Supuestamente, un agente de la DEA dijo: los mexicanos no podrían atrapar a El Chapo aunque estuviera parado en el P-Starbucks al otro lado de la calle de la embajada. Pero Andrew Hogan no se rinde. En mayo de 2012, se muda a Ciudad de México con su familia y se hace cargo del caso Sinaloa. En los meses siguientes, él y su equipo comienzan a interceptar a miembros del círculo íntimo del Chapo. Poco a poco, descubren el complejo sistema de comunicación del cartel, con qué frecuencia se cambian los números, posibles nombres en clave y ubicaciones de GPS. Lentamente, comienza a formarse una imagen. Un día, el Chapo aparentemente quiere reunirse en persona con un subordinado y envía a uno de sus choferes a recogerlo. Hogan rastrea su teléfono. El chofer finalmente llega a un lugar en Culiacán. La señal lleva a un grupo de 5 casas. Hogan organiza una operación de captura con docenas de marinos mexicanos, helicópteros y camiones, y él mismo se une a la misión. Rodean la propiedad y entran con fuerza. Pero una vez más, el Chapo se ha ido. En cambio, encuentran una bañera extrañamente colocada que cubre la entrada a un túnel que conduce a las alcantarillas de Culiacán. Pero esta vez, los marines lograron mantenerse detrás del Chapo. 3 días después, descubren que uno de sus hombres lo había llevado al pueblo costero de Mazatlán, a un hotel. Los marines entran al 4º piso del hotel, irrumpen en la habitación. 4:01. Se dirige directamente al dormitorio. El Chapo está con su familia. Se atrinchera en el baño con un rifle de asalto. Su esposa suplica a los soldados que no lastimen a sus hijas. Poco después, el Chapo se rinde. Lo atraparon. El trabajo de Andrew Hogan está hecho ahora. Capturó al hombre más buscado del planeta y se preocupa por la seguridad de su familia, que se mudó a México con él. Así que abordan un avión de regreso a Estados Unidos. Mientras tanto, el Chapo va a altiplano. Estados Unidos está empujando fuertemente por su extradición. Esto probablemente sería su perdición, el fin de su reinado. Es momento para otro túnel. El equipo de rescate y los trabajadores lograron localizar el punto exacto de la ducha de la celda de El Chapo. Construyeron un pasadizo vertical de 10 metros que conecta los túneles con la celda, incluyendo una escalera. Todo este cavar y perforar crea mucho ruido. Varios presos se están quejando, pero los guardias los ignoran. El equipo de rescate de El Chapo logra completar el túnel de 5 millones directamente a su celda de prisión, sin que nadie interfiera. Solo queda romper el piso de la celda, y así llega el día. El Chapo se sienta en su cama. Una cámara de vigilancia lo monitorea de cerca. La cámara también graba audio. Se puede escuchar la televisión. El volumen está alto. Pero también se escuchan ruidos fuertes de golpes. Probablemente alguien está rompiendo el suelo de la celda. Luego, el Chapo comienza a pasear de un lado a otro en su celda. Después de un rato, se dirige a su ducha, se agacha y regresa a su cama. Se quita los zapatos, se sienta por un momento. Luego camina detrás de la pared de la ducha. Y simplemente Desaparece. Se desliza por el agujero en el suelo,
Tiene apenas 50 por 50 centímetros de ancho. A 1 metro debajo, encuentra apoyo en una escalera. Baja 10 metros bajo tierra hasta llegar al túnel. Alguien ya lo espera, probablemente el hermano de su esposa. El rescatador está sentado en la motocicleta sobre rieles. El Chapo se sube detrás de él. Juntos, recorren el 1,5 kilómetros hasta el otro extremo del túnel. Cuando llegan, el Chapo y su compañero suben por una pequeña escalera a través del pozo de salida. Terminan en una casa en construcción cubierta con material de obra. Una TV está estacionado afuera. Conducen una corta distancia hasta un almacén y cambian a un SUV. Luego conducen durante 2 horas hasta llegar a una pista de aterrizaje. Un avión ya está esperando. Abordan y vuelan a Sinaloa. 2 meses después, uno de los hijos de El Chapo publica un tuit. Estoy bien aquí, ya sabes con quién. Adjunta una foto, presumiblemente con su padre. El tuit está etiquetado con una ubicación, Costa Rica. Retrocedamos un segundo. Algunas cosas de esta espectacular fuga simplemente no cuadran. Hay imágenes de video de los guardias viendo sus pantallas mientras el Chapo desaparece. Sin embargo, les toma 20 minutos revisar su celda. Incluso esperan unos minutos más antes de finalmente entrar y revisar el agujero de escape. Además, parece improbable que construir un túnel así realmente pasara desapercibido. Después de todo, los reclusos se quejaban activamente del ruido de la perforación. Una gran mayoría de mexicanos creía que la fuga fue un trabajo interno. Poco después de la segunda fuga de El Chapo, el director de la prisión y otros 2 funcionarios fueron despedidos. Luego, 4 funcionarios mexicanos fueron acusados. 2 eran miembros del Servicio Secreto de México, basados en la prisión. Los otros 2 eran guardias que se sentaron en la sala de control, monitoreando la celda del Chapo. La acusación es que le compraron tiempo valioso a El Chapo al no dar la alarma una vez que el narcotraficante se fue, y El Chapo, él nuevamente se convierte en uno de los criminales más buscados del mundo. La presión para finalmente llevarlo ante la justicia es mayor que nunca. La caza ha comenzado. Entonces, El Chapo hace una movida loca. Sabe que se le considera una leyenda en México y quiere aún más fama. Una película sobre su vida en la pantalla grande. Sean Penn ya está involucrado en una producción sobre él, junto con la actriz mexicana Kate del Castillo. Castillo logra contactar a El Chapo y sus asociados. Finalmente, El Chapo acepta reunirse con ella y Sean Penn en persona para hablar sobre la película, mientras técnicamente está fugitivo. Esta es una foto del encuentro. Sean Penn entrevista a El Chapo sobre su carrera como narcotraficante. Una historia publicada después por la revista Rolling Stone. En ella, Penn revela que los ingenieros del túnel de escape del Chapo han sido enviados a Alemania durante 3 meses de entrenamiento adicional extenso necesario para lidiar con la capa freática baja debajo de ellos. La prisión. Es una lectura cautivadora. Bajo su sonrisa, hay una certeza en su expresión facial. Una pregunta viene a mi mente, mientras observo su rostro, tanto cuando habla como cuando escucha. ¿Qué es lo que elimina toda duda de los ojos de un hombre? ¿Es el poder? ¿Una claridad admirable? ¿O la falta de alma? Pero según fuentes del gobierno, la entrevista también es un factor crucial para que los investigadores se acerquen al Chapo. Aparentemente, durante todo el tiempo, están monitoreando los movimientos de Penn y Castillo muy de cerca. Es 9 de octubre de 2015. Las fuerzas especiales mexicanas se están acercando a él en las montañas de Sinaloa. Al poco tiempo, realmente lo avistan. Solo tiene un guardaespaldas con él. Este es su momento. Se lanzan tras ellos, persiguiéndolos a través del terreno. A medida que se acercan, el Chapo se cae de un acantilado. Su guardaespaldas lo encuentra y lo lleva a las profundidades del bosque. Las fuerzas especiales los pierden de vista y ellos escapan. Un fracaso catastrófico. Pero las autoridades no abandonan la casa. En enero de 2016, tienen otra oportunidad. Los marinos logran localizar a El Chapo una vez más en la ciudad costera de Los Mochis. La pista proviene de un pedido de tacos realizado desde una camioneta blanca. Testigos dicen que el conductor es uno de los hombres del Chapo. Los marinos comienzan a vigilar el coche. Finalmente los lleva a su casa de seguridad. Unas horas más tarde, los soldados irrumpen en el lugar. Sicarios del cartel intentan detenerlos. Se produce un tiroteo. Los marines finalmente suben al segundo piso, luego al techo, pero el Chapo ya no está. Fiel a su estilo, él y uno de sus hombres armados huyeron por un túnel oculto. En este momento, están saliendo de un túnel de drenaje a poca distancia, justo enfrente de un Walmart. El Chapo y sus hombres armados necesitan escapar rápidamente. Roban un coche, con las armas en mano, pero después de conducir solo unas pocas cuadras, el coche se descompone, así que lo abandonan y pierden un tiempo valioso. Luego toman otro coche y logran llegar a la autopista, pero es demasiado tarde. Finalmente, la policía arresta a El Chapo, uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia. Les dice a los oficiales, todos ustedes van a morir. Se supone que 40 de sus asesinos están en camino para liberarlo, pero lo entregan a los marinos y se acabó. Después de una década de escondidas, escapándose una y otra vez, con toda probabilidad, protegido por corrupción sistémica, El Chapo finalmente ha sido capturado.
Más tarde ese día, el presidente mexicano tuitea: misión cumplida. Lo tenemos. Poco después, el Chapo fue extraditado a los Estados Unidos. Lo único que realmente temía: el 17 de julio de 2019, 3 años después de su segunda fuga, fue sentenciado a cadena perpetua en la prisión Supermax de Colorado. Ahí es donde permanece encerrado hasta el día de hoy. El cartel de Sinaloa y otros carteles mexicanos son tan fuertes como siempre, operando como organizaciones globales imperturbables. Hay mucho más en esta historia que no pudimos cubrir en este video, pero aparentemente, algún periodista de video obsesionado con los mapas está por abordarla muy pronto.